¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a este su hermosísimo canal Entre Números. Bueno, chicos y chicas, pues hoy vamos a aprender un tema nuevo relacionado al curso de estadística. Espero que les guste, que les quede claro. Y por supuesto, te invito a que te suscribas a este hermosísimo canal, que vamos a estar subiendo nuevamente videos. Así que nos vamos con el tema del día de hoy. Bueno, así que vamos con las medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿sí? En este caso, pues vamos a trabajar medidas de tendencia central para datos agrupados. Vamos a comenzar, y en este caso, pues vamos a comenzar con nuestra tablita. Nuestra tablita, pues, es algo sencilla de realizarla, no tiene tanto problema al momento de realizar. En este caso, pues nuestro problema ya nos habían proporcionado el intervalo, ¿sí? El intervalo como también nuestra frecuencia. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar nosotros? Bueno, desde la frecuencia acumulada hasta el límite superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a explicar poco a poco. Bueno, dentro de nuestro intervalo nosotros sabemos muy bien que aquí lo que nosotros debemos de considerar es cuántos datos están agrupados dentro del mismo, ¿verdad? Que en este caso nos están diciendo que posee un intervalo de 9. Eso quiere decir que desde 0 a 8 hay 9 coeficientes numéricos contenidos. Del 9 al 17 también, del 18 al 26 y así sucesivamente en cada uno de los intervalos deben existir 9 coeficientes numéricos. Obviamente en esta tablita pues ya nos proporcionaron esto que tenemos acá, que es nuestro intervalo y nuestra frecuencia. Eso quiere decir que, ¿qué es la frecuencia en sí? ¿Qué es la frecuencia? Pues la frecuencia es el número de veces que aparecen los coeficientes numéricos dentro de mi intervalo. Por ejemplo, de 0 a 8 hay 12 coeficientes numéricos. Posiblemente hubieron unos 3 5, 2 4, un 0, en fin. Cada coeficiente numérico que aparezca de 0 a 8 se va considerando para nuestra frecuencia. De la misma manera de 9 a 17. Existen 15 datos. Pueden haber 9, 3, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente, cuando nosotros verifiquemos en cada uno de nuestros intervalos, ¿sí? Cuando nosotros verificamos acá, vamos a considerar que los datos que tenemos acá son los que aparecen dentro de mi intervalo. La frecuencia va a ser el número de veces que existan los coeficientes numéricos en cada uno de los intervalos. Mucho ojo con eso. Bueno, ¿qué es FA? Pues FA es nuestra frecuencia acumulada. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues es sencilla. Simplemente debemos de sumar, en este caso el primer dato, más el dato siguiente. ¿Por qué acá aparece 12 y 12? Porque no tenemos un dato que lo anteponga con el cual podamos sumarlo. Por ende, solamente lo copiamos. Eso quiere decir que cada vez que yo tengo una tablita de esta forma, en otras palabras, el primer dato solamente lo voy a copiar. Y luego comienzo a trabajar, ahora sí, 12 más 15 igual a 27. 27 más 14 igual a 41. 41 más 8 igual a 49. Y así sucesivamente hasta llegar a esta sumatoria. Mucho ojo acá, ¿sí? Cuando nosotros tengamos la sumatoria de todas las frecuencias que aquí observamos, son 124 datos que yo tengo, este último dato debe de coincidir con la sumatoria que yo tengo acá. Si no coincide, debo de verificar o me equivoqué acá al momento de sumar o me equivoqué acá al momento de sumar las frecuencias acumuladas, ¿sí? Mucho ojo con eso, ¿sí? Deben de coincidir estas dos. Nos vamos con la siguiente, que en este caso es nuestra marca de clase. ¿Cómo vamos a encontrar o cómo lo vamos a verificar o cuál va a ser los datos que debemos de considerar para poder encontrar nuestra marca de clase, XM? Los datos que debemos de considerar son nuestros intervalos. Debemos de tener una sumatoria de intervalos y luego dividirlo dentro de 2. 0 más 8 es igual a 8 y 8 dividido dentro de 2 es igual a 4. 9 más 17 dividido dentro de 2 es igual a 13. ¿Sí? Y así sucesivamente. Vamos a tener que sumar los intervalos y vamos a tener que dividirlos siempre dentro de 2. Mucho ojo acá, porque si aparece punto decimal debemos de colocar el punto decimal, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, hubiese sido 4.5, que debo de colocar esos 4.5. No solamente debo de colocar coeficientes enteros, también debo de colocar los decimales que a mí me lleguen a aparecer dependiendo de la sumatoria de nuestro intervalo. Asimismo, pues vamos a tener la frecuencia por la marca de clase, ¿verdad? Frecuencia por marca de clase. Eso nos quiere dar a conocer que simplemente lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. 12 por 4 igual 48.
15 por 13 igual 195. 14 por 22, 308. Y así sucesivamente vamos a tener que multiplicar de forma lineal la frecuencia por la marca de clase. Luego de haber tenido esto, pues nosotros vamos a tener que tener una sumatoria, ¿sí? Vamos a tener que sumar todos estos coeficientes numéricos que están acá y la sumatoria es de 5716. Nos vamos con la siguiente columna, que en este caso nos va a dar a conocer nuestro límite inferior, ¿verdad? Y por supuesto en el siguiente, el límite superior. ¿Cómo vamos a encontrar el límite inferior? Sencillito. Lo único que tenemos que hacer es restarle 0.5 a toda esta columna que tenemos acá, ¿sí? 0 menos 0.5 es igual a menos 0.5. 9 menos 0.5 es igual a 8.5. Y así sucesivamente debo de trabajar con esta columna que yo tengo acá. Simplemente debo de restarle 0.5, ¿ya? No es tan dificultoso. De la misma manera, al momento de encontrar nuestro límite superior es aún más facilito. ¿Por qué? Porque ahora a esta segunda columna de nuestro intervalo le tenemos que sumar 0.5, ¿sí? 8 más 0.5 es igual a 8.5. 17 más 0.5 es igual a 17.5. Y así sucesivamente vamos a comenzar a trabajar toda esta columna. ¿Sí? Luego de haber trabajado en nuestra tablita y encontrar todos los valores que son los que nos importan en este caso, pues vamos a comenzar a trabajar las medidas de tendencia central, las cuales son la medida aritmética, la moda y la mediana. Así que nos vamos con la primera. Bueno, antes de ello vamos a analizar las ecuaciones, ¿sí? Vamos a analizar las ecuaciones para que nosotros nos percatemos cuáles son los datos que a nosotros nos solicitan en cada una de las ecuaciones. Como podemos percatarnos acá, tenemos las tres ecuaciones de la media aritmética, la moda y la mediana, y por supuesto, cada uno de sus datos explicados. ¿A qué se refiere este término que tenemos acá? ¿A qué se refiere este término que tenemos acá? Y por supuesto, ¿a qué se refiere cada uno de los términos? Entonces, no hay tanta complicación, ¿sí? Tenemos nuestras ecuaciones y tenemos la breve explicación de la misma. Eso nos va a llevar, ahora sí, a operar los ejercicios. En este caso, a obtener la media aritmética, la moda y la mediana. Nos vamos primero con la media aritmética. Tenemos nuestra misma tablita por obvias razones, ¿sí? Y comenzamos a operar. Y nos percatamos que esta es la ecuación, ¿sí? Nos dice la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividida dentro del número de datos. Esto ya lo tenemos. ¿Cuál es ese dato? Pues es este dato que tenemos acá. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que sea el dato de haber sumado la frecuencia por la marca de clase. Ya multiplicamos primero y luego lo sumamos y el dato que encontramos es de 5716 dividido dentro del número de datos. ¿Cuántos datos son? Son 124. Así que vamos a trabajar con los coeficientes numéricos y si nos damos cuenta, aquí ya solamente cambiamos los coeficientes numéricos. Este 5716 es el que aparece acá, dividido dentro de 124, que es la cantidad de coeficientes numéricos que existen dentro de esta tablita. Y al momento de dividir 5716 dividido 124 son 46.10. ¿Sí? La media aritmética también es conocida como promedio. Así que mucho ojo con esto, porque también la media aritmética es conocida como un promedio. ¿Sí? Y esta sería nuestra respuesta de media aritmética. No está difícil, ¿verdad? Está bien sencillo. Simplemente debemos de considerar que al momento de construir la tablita, pues no tenemos que cometer ningún error. Si cometemos un error, pues al final nos vamos a dar cuenta que los resultados nos van a dar totalmente distintos, ¿sí? Nos vamos con lo siguiente, que en este caso vamos a trabajar la moda. Obviamente con la misma tablita, ¿sí? Vamos a trabajar la moda y vamos a analizar nuestra ecuación. Moda dice que es igual al límite inferior más todo lo que está dentro del paréntesis, un delta 1 dividido dentro de un delta 1 más un delta 2 y todo multiplicado por el intervalo. ¿Cuáles van a ser esos datos? Mucho ojo al momento de analizar estos datos. ¿Sí? Moda. La moda la vamos a encontrar en donde esté la frecuencia mayor. Mucho ojo. ¿Dónde vamos a encontrar ese dato? Lo vamos a encontrar en esta columna que hay un 15, hasta el momento es el dato más grande, que aparece otro 15 y acá un 16. Si nos damos cuenta, el 16 es el dato mayor que existe
dentro de todas estas frecuencias. Por lo tanto, la moda se encuentra acá, ¿sí? Mucho ojo con eso. Se va a encontrar en la frecuencia mayor, ¿sí? En la frecuencia mayor. En donde exista una mayor frecuencia, ahí vamos a encontrar nuestra moda, ¿sí? Bueno, ya encontramos que toda esta pila que tenemos acá me va a servir para poder cambiar los datos. Mucho ojo al momento de cambiarlos, ¿sí? Entonces tenemos, la moda va a ser igual. ¿Y de dónde salió este 80.5? Bueno, me dijeron límite inferior. Verifiquemos. Aquí está la moda. Nos corremos hacia el límite inferior y nos percatamos que en este caso su límite inferior es de 80.5. Y este es este mismo 80.5 que aparece acá. Más delta 1, ¿qué me está dando a conocer? Delta 1 me dice frecuencia mayor menos frecuencia menor. Delta 1, frecuencia mayor menos frecuencia anterior. Exacto. Aquí tenemos nuestra frecuencia mayor menos la frecuencia anterior. La frecuencia anterior es 15. Por lo tanto, es este dato que aparece acá. 16 menos 15. Mi frecuencia mayor, que ya dijimos que es 16, menos la frecuencia anterior, que la frecuencia anterior es 15. Por lo tanto, tenemos 16 menos 15. Todo esto dividido, este delta 1 y este delta 1 son exactamente los mismos. Por lo tanto, tenemos exactamente los mismos valores acá, ¿sí? Los mismos valores que yo tengo en la parte de arriba aparecen también en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque delta 1 son exactamente los mismos. Dato mayor menos frecuencia anterior, ¿sí? Y ahora nos vamos con delta 2, más la sumatoria de delta 2. ¿Cómo encontramos delta 2? ¿De dónde salió este 0? Dice que delta 2 lo vamos a encontrar a partir de frecuencia mayor menos frecuencia siguiente. Verifiquemos si tenemos alguna frecuencia siguiente. 16. Y si nos damos cuenta, ya no tenemos ninguna frecuencia. Por lo tanto, tenemos 16 menos 0. Si diese el caso y apareciera otra frecuencia en la parte de abajo, pues esa sería mi frecuencia siguiente. Pero en este caso, pues ya nos aparece la sumatoria de las frecuencias, por lo tanto, no existe otra frecuencia siguiente, ¿sí? Perdón. Y todo esto multiplicado por 9. ¿Por qué por 9? Porque el intervalo lo verificamos al principio, que fue de 9. Por lo tanto, lo vamos a tener que multiplicar por 9. Desde acá, solamente debemos de aplicar operaciones. Y vamos a verificar cómo. 16 menos 1, perdón, 16 menos 15 es igual a 1. 16 menos 15 es igual a 1 y 16 menos 0 es igual a 16. Este 80.5 solo lo bajamos. También el signo más. Hasta el momento solo operamos todo lo que tenemos dentro del paréntesis por 9. Seguimos operando y ahora tenemos, seguimos copiando que la moda va a ser igual a esos mismos 80.5 más lo que existe dentro del paréntesis. 1, ¿sí? Que aparece acá, nuevamente, 1, este 1 solamente lo copiamos, dividido 1 más 16, que es igual a 17. Todo esto multiplicado por 9. ¿Sí? Y luego, pues vamos a trabajar esta división y nos queda de la siguiente manera. Moda va a ser igual 80.5 más 0.06 aproximado, ¿sí? Aproximado, mucho ojo con esto. Vamos a tener acá que aproximar los coeficientes numéricos. En este caso, los decimales, ¿sí? Por 9. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a tener que aplicar una pequeña multiplicación acá, porque recordemos que el orden primero son las multiplicaciones para luego trabajar la sumatoria. Por lo tanto, tenemos 0.06 por 9 son 0.54 y estos mismos 80.5 solamente lo bajamos, ¿sí? Luego vamos a tener una sumatoria, en este caso de lo que tenemos acá, ¿sí? Y decimos que la moda va a ser igual a 81.04. ¿De dónde salió este 81.04? Salió de 80.5 más 0.54, ¿sí? Ahora, esta moda debe estar contenida dentro de los datos que yo tengo acá. Y si yo me doy cuenta, 81.04 está contenido justo dentro de mi intervalo, ¿sí? Mucho ojo con eso. Entonces, ¿te das cuenta? No es difícil. Es sencillo. Simplemente debemos de aplicar las operaciones correctamente. Y nos vamos con la última, que en este caso sería la mediana. Misma tablita, ¿sí? Seguimos trabajando la misma tablita.
y analicemos nuestra ecuación. Antes de comenzar a encontrar el límite inferior, esto que tenemos acá, esto que está acá también, y nuestro intervalo, que en este caso está multiplicando, antes de ello tenemos que aplicar esto, ¿sí? Esto que tenemos, lo vamos a sacar afuera. ¿Y por qué? Te preguntarás por qué. Porque debemos de recordar que antes de encontrar la mediana, ¿sí? Debemos de dividir los números de datos dividido dentro de 2. ¿Sí? Mucho ojo con esto. Número de datos dividido dentro de 2. ¿Cuántos datos son? Son 124. Esos 124 lo vamos a tener que dividir dentro de 2. ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, encontramos un resultado de 62. ¿Para qué encuentro ese resultado? Ese resultado me va a servir a mí para encontrar la posición en donde se encuentra mi mediana, exacto. Ahí donde se encuentra mi mediana, ¿sí? Voy a encontrarla a partir de esta pequeñita ecuación, ¿sí? ¿Por qué a través de esta ecuación? Porque me va a dar a conocer la posición. Mucho ojo, no el valor de la mediana, sino la posición. Entonces vamos a verificar, ¿y dónde voy a encontrar este dato? Pues lo voy a encontrar justo donde se encuentra la frecuencia acumulada. ¿En dónde está contenido? Este 62. Y si nos damos cuenta, está contenido en el 68, ¿verdad? Por lo tanto, todos los datos que yo necesite los voy a tener que encontrar en esta parte. Entonces, comencemos a cambiar datos, ¿sí? Dijimos que aquí se encuentra nuestra mediana, donde está el 68. Nuestra ecuación nos pide el límite inferior donde esté la mediana. Y 68, su límite inferior, es de 44.5, que es este 44.5 que aparece en esta parte. Copiamos el signo más, ¿sí? Abrimos paréntesis y ahora nos dice número de datos dividido dentro de 2. Pero ¿para qué lo vuelvo a hacer si ya tengo el resultado? Entonces simplemente copio el 62 menos la frecuencia acumulada anterior. Bueno, ¿dónde estoy localizado? Estoy acá en el 68. ¿Quién es mi frecuencia acumulada anterior? 58. Y ese es el dato que aparece acá. Menos 58. ¿Sí? Mucho ojo. Nuevamente, número de datos dividido dentro de 2, que el dato ya lo tengo, menos la frecuencia acumulada anterior. ¿En dónde me encuentro? ¿En qué frecuencia acumulada me encuentro? Me encuentro en la de 68. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? 58. Dividida la frecuencia donde se encuentre la mediana. Mucho ojo con eso. Si aquí me encuentro, ¿cuál es su frecuencia de donde se localiza la mediana? Pues es el dato que está a la par de las frecuencias puras, se podría decir, ¿verdad? Que en este caso es 10. ¿Sí? Nuevamente, dividida la frecuencia donde se encuentra la mediana. Yo me localizo acá en el 68 y el dato que está a la par es 10 dividido dentro de 10. Y todo esto multiplicado por 9, que es el valor de nuestro intervalo. Luego de acá ya solamente es pura operatoria, ¿verdad? En donde nosotros vamos a decir que la mediana va a ser igual a 44.5 más, ¿sí? En este caso 62 menos 58 igual a 4 dividido dentro de 10. Y todo esto multiplicado por 9. ¿Sí? Luego continuamos y decimos que la mediana va a ser igual a 44.5 más 4 dividido dentro de 10 es igual a 0.4 por 9. Vamos a trabajar nuestra pequeña multiplicación que tenemos acá y los datos nos quedan de la siguiente manera. Mediana va a ser igual a 44.5 más 3.6. Y por último, pues luego de operar y luego de sumar, de tener la sumatoria, tenemos que la mediana es igual a 48.1. ¿Sí? Este es el valor de mi mediana. ¿En dónde debe estar contenida? Debe estar contenida dentro de los intervalos en donde yo me ubique. Vuelvo a verificar, yo aquí me encuentro, me corro y si me doy cuenta el 48.1 justamente está contenido en el intervalo de 45 a 53. ¿Sí? Y así, de sencillo, logramos resolver los datos o en este caso las medidas de tendencia central con datos agrupados. No es nada difícil, es bien facilito. Así que aquí termina la clase del día de hoy. Espero que la hayas disfrutado y me gustaría que te suscribas. Aquí te dejo, aquí abajito te puedes suscribir y aquí YouTube te va a avisar cada vez que yo suba un video. Así que nos vemos hasta la próxima.